Hola, soy Alejandro y sed bienvenidos a mi canal Aprender cada día. ¿En alguna ocasión has tenido la intención de fabricar alguna estantería, alguna mesa o cualquier otro tipo de mobiliario de metal y has tenido que abandonar esa idea porque no tenías los conocimientos de soldadura necesarios para unir las diferentes piezas o bien porque no tenías el equipo necesario? Pues si esto te ha pasado, te voy a informar de que hay otras posibilidades para realizar este tipo de uniones. Por ejemplo, el remachado. Muchos de vosotros seguro que no habéis oído hablar del remachado y muchos otros habréis oído hablar de él, pero no sabéis del todo cómo funciona este sistema. Pues si estáis atentos a este vídeo, estoy seguro que al final de él lo habréis aprendido y podréis ponerlo en práctica en vuestras futuras construcciones. Muchos de vosotros también sé que estaréis aburridos de poner remaches, pero creo que durante el vídeo podréis aprender cosas que igual no sabíais sobre el proceso de remachado y roblonado. El proceso de remachado y roblonado era muy utilizado antes de la aparición de la soldadura. La diferencia que os puedo comentar entre lo que sería el remachado y lo que sería el roblonado sería que fundamentalmente el remachado se refiere a los remaches de un diámetro de hasta 10 milímetros y con una aplicación en frío, mientras que el roblonado se refiere a la aplicación del remache de más de 10 milímetros y con la deformación o el proceso en caliente. Antiguamente se utilizaba mucho el remachado para la fabricación de estructuras realmente grandes, como pueden ser las grúas o los barcos, por ejemplo. Se utilizaba realmente el roblonado, porque eran remaches, como digo, de más de 10 milímetros. En la actualidad se sigue utilizando mucho el remachado, puesto que tiene unas grandes ventajas. En primer lugar, no necesita de unas especiales capacidades por la persona que vaya a realizar el remache. Es decir, no necesitamos tener demasiada experiencia. Lo que sí sucede con la soldadura, que para realizar una unión necesitamos tener ya bastantes horas para poder dejar un cordón en condiciones. En segundo lugar, tenemos la ventaja de que el remachado no necesita de calor, se puede producir en frío, lo cual es ventajoso porque no produce deformaciones en el resto de la unión. Y 3. En la unión mediante remaches podemos unir diferentes metales sin complicarnos como nos sucedería en la unión mediante soldadura, por ejemplo, al unir aluminio con acero al carbono. Evidentemente, si lo unimos mediante remaches no tendremos ningún tipo de problemas, mientras que si lo hiciéramos mediante soldadura tendríamos un problema de soldabilidad. Aquí podéis ver los remaches más empleados hoy en día. Son estos de aquí, son remaches tubulares. Para usar estos remaches o para colocarlos se emplea una herramienta denominada remachadora. Existen diversos tipos de remachadoras. Hay remachadoras de muy diversos tipos. Las hay de acordeón, las hay de palanca como esta, las hay de fuelle, las hay también neumáticas que directamente y únicamente tienes que dar a un botón, pero esta es la más corriente que os vais a encontrar. Su funcionamiento es bien sencillo. Se selecciona la boquilla correspondiente con el diámetro del vástago. Por ejemplo, en este caso de aquí, si os fijáis, queda muy suelta y no valdría, y aquí no entra. Tenemos que seleccionar la adecuada. A veces vienen con una llave para poder soltar la boquilla necesaria y acoplarla en la punta. Ahora, una vez introducido el remache en la chapa, pues nada más que sería apretando. A medida que vayamos apretando, la remachadora va a tirar del vástago hacia afuera y este émbolo de atrás va a hacer que el cuerpo se expanda y va a abarcar las dos chapas y va a quedar, como veis en un ejemplo que hago más adelante, pues ya se va a romper y va a salir el palo, el vástago del remache ya cortado.
Luego también tenemos los remaches macizos, que serían estos de aquí. En el caso de los remaches macizos vamos a necesitar ayudarnos de buterolas, también de sufrideras, que se colocarían para facilitar el martilleo. Colocaríamos una chapa en medio y golpearíamos con la misma forma para que nos quedara con la forma de la cabeza por ambas partes. Si os fijáis, no sé si se aprecia, yo creo que sí, pues tienen hechas la forma, lo mismo que tiene la forma de la cabeza del remache macizo. Y sería por golpeo, por impacto o por forja, ¿vale? Colocaríamos, es un poco más complicado de hacer, y en este caso, pues si son de aluminio normal sería fácil. En este caso, que son de un aluminio duro, pues cuesta bastante. Para saber el tipo de remache que vamos a necesitar, debemos tener en cuenta en primer lugar el material que vamos a utilizar, de qué material están hechos los remaches. Este tipo de remaches habitualmente son de aluminio, aunque en ocasiones los podemos necesitar, por ejemplo, de acero inoxidable. Hay de diferentes materiales, pero como os digo, los más habituales son los de aluminio. En este caso, en los remaches de tipo macizo también son habitualmente de aluminio, pero como habéis visto en una secuencia de vídeo anterior, también pueden ser de acero y conformados en caliente, los que tienen más de 10 milímetros. Estos en concreto son bastante duros también, y también sería conveniente calentarlos para facilitar la inserción y el ponerlo. También se pueden cortar cuando necesitamos menos material. Por ejemplo, si vamos a unir dos chapas finas, se pueden cortar con la sierra para dejar únicamente el material que necesitemos, de tal forma que al remacharlos quede con la forma igual que la cabeza, ¿vale? El remache en sí tiene dos partes básicas, lo que es la cabeza y lo que es el cuerpo. En general, un remache se va a medir la parte del cuerpo a la hora de, en este caso lo voy a medir con la cola del calibre. Tendríamos un remache que nos daría unas dimensiones determinadas, en este caso nos da 16, pues sería un remache de longitud de 16. Pero los remaches, una cosa muy importante, sería el diámetro del remache, ¿de acuerdo? Sería un diámetro de 5 en este caso. No llega a ser 5, es de 4,8, de tal forma que yo, al realizar un taladro con una broca de 5, este remache pasa perfectamente. En el caso de este tipo de remaches se mide también el diámetro. En este caso tenemos un diámetro de 4,9 o así, probablemente sean 5 exactamente, lo que pasa es que puede que tenga alguna rugosidad. Y también mediríamos esta longitud, ¿de acuerdo? La longitud que veis aquí. Esta sería la longitud del remache. También otra cosa que hay que mirar sería la forma de la cabeza. Esta forma puede ser de diferentes tipos. Los más habituales son estos que veis aquí, que como habéis visto en un remache, durante el vídeo veréis cómo quedan una vez puestos. Aquí, por ejemplo, tengo dos remaches diferentes, aunque parecen muy similares. Si nos fijamos, este es de diámetro 4 y este es de diámetro 3. Aparte de diferencia en el diámetro, si os fijáis, tienen un poco de diferencia en cuanto a la longitud. Este, el más grande, tendría una longitud de 16 y el más pequeño tendríamos una longitud levemente más pequeña. Tenemos una longitud de 14. ¿Vale? Cambia además del diámetro la longitud, porque si vamos a unir unas chapas de mayor espesor necesitamos un cuerpo más largo o más estrecho, eso, en función de las chapas que necesitemos unir. Cuando vamos a realizar el remachado de dos piezas o más, lo primero que debemos de hacer es trazar los puntos exactos donde van a ir nuestros remaches. Cuando ya tenemos trazados nuestros puntos,
Ahora, con la ayuda de un granete y un martillo, realizamos el graneteado para poder realizar correctamente después el taladrado. Ahora que ya tenemos graneteados los puntos donde vamos a taladrar, colocamos la pieza cerca del tornillo de banco y procedemos a taladrar. Para taladrar tendremos que haber seleccionado una broca ligeramente superior al diámetro del remache, puesto que si fueran del mismo diámetro normalmente no podría pasar. Una vez finalizado el taladrado, podemos observar en la parte posterior cómo se han formado unas rebabas. Estas rebabas hay que retirarlas por dos motivos. El primero, por nuestra propia seguridad, ya que cortan mucho. Y el segundo, porque van a obstaculizar a la hora de realizar el remachado. Para retirarlas, podemos utilizar una broca de mayor diámetro de la que hemos utilizado para realizar el taladrado. Ahora colocamos el remache en su posición, lo empujamos hacia adelante y con la ayuda de la remachadora introducimos el vástago por la punta y, asegurándonos de que la punta de la remachadora está tocando con la chapa, comenzamos a hacer presión. Siempre nos tenemos que asegurar en cada vez que hacemos presión que la punta de la remachadora está apretando al remache contra la chapa. Siempre. Al final, como veis, el resultado es este. Conseguimos una unión firme y de una manera sencilla. En el proceso de remachado nosotros podemos realizar diferentes tipos de uniones con diferentes tipos de secuencias de remachado para una o varias chapas. Y recordad también que lo podemos hacer con chapas de diferentes materiales. Yo para la realización de este vídeo he utilizado unos remaches demasiado largos, pero como os voy a demostrar ahora, siempre tenemos un recurso, que es utilizar las buterolas de los remaches macizos para darle forma a la parte posterior cuando sea necesario. Aunque evidentemente os recomiendo utilizar los remaches de la longitud adecuada a las chapas que vais a unir. Abre un poco el plano, para que ahora se vea el golpe anterior. Pues nada más. Aquí acaba el vídeo sobre el remachado. Espero que os haya gustado mucho, que os sirva en vuestras futuras construcciones y si ha sido así, le podéis dar a me gusta, que siempre viene bien, y os podéis suscribir al canal y darle a la campanita de abajo para que os avise cuando suba un vídeo. Venga, nos vemos en el siguiente. Un saludo.